Alejandro Magno es una de las figuras más famosas de la historia. Nació en Pela, la capital del reino de Macedonia, en el año 356 a.C. Se convirtió en rey a la joven edad de 20 años. Su reinado, aunque corto, estuvo marcado por logros militares extraordinarios. Alejandro es mejor conocido por conquistar el imperio persa, una hazaña lograda en tan solo una década. El padre de Alejandro era el rey Filipo II de Macedonia, un gobernante fuerte y ambicioso que había unido a las ciudades-estado griegas bajo su mando. Su madre era Olimpia, la hija del rey Neoptólemo I de Epiro, una mujer conocida por su naturaleza feroz e independiente. De este linaje, Alejandro heredó tanto la perspicacia política como el espíritu guerrero. Estos rasgos serían vitales en su meteórico ascenso al poder. La infancia de Alejandro estuvo inmersa en el turbulento mundo de la política macedonia. Fue testigo de primera mano de las complejidades del poder, la diplomacia y la estrategia militar. Esta temprana exposición, combinada con sus talentos innatos, lo moldearon en un líder astuto. Era un aprendiz rápido, con un gran interés en la estrategia y la filosofía, rasgos que serían perfeccionados por su renombrado tutor. La educación de Alejandro fue confiada a las mejores mentes de Grecia. El más influyente entre ellos fue el filósofo Aristóteles. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro desarrolló un amor por el aprendizaje, particularmente en los campos de la filosofía, la literatura y las ciencias. Estas no eran simplemente actividades académicas para el joven príncipe. Eran herramientas que creía que lo convertirían en un gobernante más eficaz. Aristóteles inculcó en Alejandro un profundo aprecio por la cultura y el pensamiento griegos. También enfatizó la importancia de la lógica, la razón y la observación. Estas enseñanzas permanecieron con Alejandro a lo largo de su vida, influyendo tanto en sus estrategias en el campo de batalla como en su enfoque para gobernar las tierras conquistadas. Se veía a sí mismo no solo como un conquistador, sino como un unificador, un portador de la civilización al mundo conocido. Sin embargo, Alejandro no era únicamente producto de su educación. Poseía una ambición que no podía ser contenida dentro de las paredes de ningún aula. Desde joven, soñó con superar los logros de su padre y forjar su propia leyenda. Anhelaba la gloria, no solo para sí mismo, sino para el reino que estaba destinado a gobernar. Esta ambición, combinada con su genio militar, lo llevaría a desafiar al imperio más poderoso de la época, el imperio persa. Alejandro imaginó un mundo unido bajo su gobierno, un mundo donde la cultura y el pensamiento griegos florecerían desde el mar Egeo hasta el río Indo. Al ascender al trono macedonio, Alejandro enfrentó inmediatamente desafíos desde dentro y fuera de su reino. Rápidamente sofocó las rebeliones en Grecia, demostrando su liderazgo decisivo y destreza militar. Con su reino seguro, Alejandro dirigió su atención hacia el este, hacia el imperio persa, gobernado por el emperador Darío III. La campaña de Alejandro contra Persia fue una maravilla de estrategia militar y logística. Comprendió que para derrotar a un imperio tan vasto y rico como Persia, necesitaba ser rápido, decisivo y adaptable. Su ejército, aunque más pequeño que las fuerzas persas, era altamente disciplinado y estaba entrenado por expertos en tácticas militares macedonias. Uno de sus primeros encuentros importantes con los persas fue en el río Gránico en el año 334 a.C. Las fuerzas persas superaban ampliamente en número a los macedonios, pero la brillantez estratégica de Alejandro y la ferocidad de su caballería de compañeros aseguraron una victoria decisiva. Esta victoria abrió las puertas a Asia Menor y ciudad tras ciudad cayó bajo el control de Alejandro. A diferencia de muchos conquistadores antes que él, Alejandro no buscaba simplemente subyugar a las personas que conquistaba. Su objetivo era crear un imperio multicultural donde griegos y persas pudieran vivir uno al lado del otro. Adoptó costumbres persas, vistió atuendos persas e incluso animó a sus oficiales y soldados a casarse con mujeres persas. Esta política de integración, aunque controvertida entre algunos de sus compañeros macedonios, fue fundamental para la visión de Alejandro de un imperio unificado. Fundó numerosas ciudades a lo largo de sus territorios conquistados, muchas llamadas Alejandría, que sirvieron como centros de comercio e intercambio cultural.
Estas ciudades fueron diseñadas al estilo griego, pero estaban abiertas a personas de todas las culturas dentro de su vasto dominio. La visión de Alejandro se extendía más allá de la mera conquista. Invirtió en infraestructura, construyendo carreteras y canales para conectar las diferentes regiones de su imperio. También fomentó el comercio, entendiendo que un imperio próspero era un imperio estable. Este enfoque le valió la admiración y la lealtad de muchos de sus nuevos súbditos, que lo veían no como un conquistador extranjero, sino como un gobernante justo y benévolo. Sin embargo, sus campañas estaban lejos de terminar. La ambición de Alejandro lo llevó más al este, más profundamente en el corazón del imperio persa. Buscaba conquistar no solo la tierra, sino el alma misma de Persia, para probarse a sí mismo como el legítimo heredero del trono persa. La fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible, retrocediendo en el río Beas. Con el imperio persa conquistado, Alejandro puso su mirada aún más al este, hacia la India. Cruzó el río Indo en el año 326 a.C. y marchó hacia la región de Punjab, donde se enfrentó al formidable rey Poros en la batalla del río Hidaspes. La batalla contra el rey Poros fue uno de los encuentros más difíciles de Alejandro. El ejército de Poros, que incluía elefantes de guerra, presentaba un desafío nuevo y desalentador para los macedonios. A pesar de la ferocidad de la lucha y las grandes pérdidas, Alejandro salió victorioso. Impresionado por la valentía de Poros, Alejandro lo reinstauró como sátrapa, demostrando su respeto por los adversarios dignos. Sin embargo, la victoria en Hidaspes tuvo un costo. El ejército de Alejandro, agotado por años de campaña y desalentado por la posibilidad de enfrentarse a ejércitos indios aún más grandes más al este, se amotinó. Anhelaban regresar a casa, a las tierras que habían dejado atrás años antes. De mala gana, Alejandro accedió a regresar, sus sueños de conquistar toda la India sin cumplir. La última marcha del rey, regreso a Babilonia y una muerte misteriosa. El viaje de regreso fue arduo, marcado por las dificultades y las pérdidas. El ejército de Alejandro marchó a través del desierto de Gedrosia, un paisaje desolado e implacable. Muchos perecieron de hambre, sed y agotamiento. Al llegar a Susa en el año 324 a.C., Alejandro se centró en consolidar su vasto imperio. Celebró bodas masivas, animando a sus soldados macedonios a casarse con mujeres persas como parte de su visión de fusión cultural. También organizó el regreso de sus veteranos a Macedonia, recompensando su servicio con riquezas y honores. Finalmente, regresó a Babilonia, la antigua ciudad mesopotámica que había elegido como capital de su imperio. Fue aquí, en junio del año 323 a.C., que Alejandro enfermó y murió a la temprana edad de 32 años. La causa de su muerte sigue siendo un misterio, con teorías que van desde la malaria hasta la fiebre tifoidea y el envenenamiento. Un legado forjado en la conquista. El impacto duradero de Alejandro. El imperio de Alejandro, vasto como era, no sobrevivió intacto. Sus generales, conocidos como los diádocos, lucharon entre sí por el control de su vasto dominio, fracturándolo en varios reinos sucesores. A pesar de su prematura muerte, el impacto de Alejandro en la historia es innegable. Sus conquistas difundieron la cultura y las ideas griegas a través de un vasto territorio, dando paso al período helenístico, una época de intercambio cultural y florecimiento intelectual sin precedentes. El genio militar de Alejandro continúa siendo estudiado en academias militares de todo el mundo. Sus batallas, particularmente las de Gránico, Iso y Gaugamela, todavía se analizan por su brillantez táctica y significado estratégico. Su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y enemigos, su uso de armas combinadas y su liderazgo inspirador lo convirtieron en uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Más allá de sus hazañas militares, el legado de Alejandro reside en su visión de un mundo unido por lazos comunes de cultura y conocimiento. Aunque su imperio se fragmentó, las semillas del multiculturalismo que sembró continuaron creciendo, dejando una marca indeleble en el curso de la civilización occidental. Su historia continúa cautivando e inspirando, un testimonio del poder perdurable de la ambición, la brillantez y la búsqueda incesante de un sueño.